Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Ya comienza la columna de género y diversidad. Nuestra columna de género y diversidad de la mano de nuestra compañera Débora. Bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Acá estamos escuchándote. Bueno, hoy vamos a charlar sobre 3 mujeres particularmente. En realidad hubo más, pero vamos a charlar sobre 3. Bueno, con esta cuestión de la conmemoración del fallecimiento de San Martín, cuando hablamos siempre de la historia de cómo se empezó a gestar todas las revoluciones y todas las luchas de nuestra historia, siempre hablamos de los hombres, de los héroes, pero nunca hablamos de quienes también participaron, que son las mujeres, que si bien en su momento no les permitían participar en esas cuestiones, siempre se las rebuscaban como para hacerlo. En este caso vamos a hablar de 3 mujeres. Una es Martina Chapanay, la otra es Pascuala Meneses y la otra es Josefa Tenorio. Martina Chapanay, era hija de un cacique huarpe y una mujer blanca tomada en cautiverio. Cuando su madre muere, su padre la manda a criar con otra mujer, pero ella se escapa y comienza una vida de bandolera básicamente, junto a su pareja Cruz Cuero, que ambos hacían como, diríamos, la gran Robin Hood. Robaban con su banda para darle a los más pobres. Martina también integró las montoneras de Facundo Quiroga, después la del Checho Peñalosa, y fue parte de la venganza que hicieron para tomar venganza de la muerte del Checho Peñalosa. Martina no era una mujer común, no era una mujer de la época en la que se le imponían esas cuestiones de ser de la casa, hacer tareas domésticas, de criar hijos y demás, sino que adoptó esas características masculinas que se decían de la época. Tenía destreza con las armas blancas, con las boleadoras, cabalgaba, se vestía como gaucho y además fumaba y tomaba, por lo tanto no era una mujer considerada como una señora, ¿no? En el caso de esta cuestión del cruce de los Andes, ella se alistó como chasqui, que eran los mensajeros del general para llevar y traer las noticias del enemigo hacia él y cómo avanzar. Ella era, la persona ideal porque, conocía el terreno, sabía cómo manejar esa información, a quién sí decírsela y a quién no. Fue como muy preciada por el general San Martín. De ella lo que sabemos es que aparentemente sus restos descansan en el cementerio de una localidad que se llama Mogna, en San Juan, en donde aparentemente pareciera una tumba anónima porque no tiene ningún tipo de inscripción, pero las personas se acercan, dejan ofrendas en las fechas patrias porque saben quién fue. Y en su homenaje se celebra en Mendoza el Día de la Mujer Cuyana, el 22 de febrero, que se celebró por primera vez en el 2022. Después, tenemos a Pascuala Meneses, que es llamada la ganadera, que era una simple campesina que quería ser voluntaria para enlistarse en el ejército de San Martín, pero como por orden de San Martín las mujeres no podían integrar filas en el ejército, así que ella se convirtió en hombre y le dieron su uniforme y avanzó. Si bien, las sospechas comenzaban a crecer,
Las Heras, Gregorio de las Heras, quien estaba al mando de una parte del ejército, la descubrió y la hizo volver a Mendoza. Y después tenemos a la última, que es Josefa Tenorio, que ella es la abanderada del ejército de los Andes, que de ella solo se sabe este pequeño fragmento, como mucho de tantas otras, que era una mujer afrodescendiente, que era esclava, y que al escuchar que San Martín llamaba a los esclavos a participar y a cambio les daba su libertad, ella fue y se alistó. A diferencia de Pascuala, a Josefa sí la tomaron como parte del ejército y ella era quien llevaba la bandera en el cruce de los Andes. Pero bueno, eso es lo poquito que sabemos de ella. Lo que sí también se sabe es que al volver del cruce de los Andes, ella le escribió una carta a San Martín pidiéndole que cumpla su palabra de dejarlos en libertad, y bueno, fue San Martín quien le dio la libertad a Josefa y bueno, y a tantos otros esclavos que habían sido parte de la del cruce de los Andes junto con San Martín. Bueno, de ella no se sabe, o sea, nada más que eso. No hay tumba, no hay fecha de muerte, ni tampoco fecha de nacimiento, si tuvo o no participación en otros eventos de la historia con respecto a las libertades de los suyos. Y para recomendar 2 podcasts, uno es de LRA, Radio Nacional de Mendoza, que se llama Libertarias, Mujeres que dejan huellas, y Escena revelada del Complejo Cultural Guido Miranda del Instituto de Cultura del Chaco, que reúne breves relatos que visibilizan el ser y el hacer de las mujeres emblemáticas en nuestro devenir social, político y cultural. Hay uno de los episodios que es pura y exclusivamente dedicado a Pascuala Meneses, la ganadera. Y eso es todo. Toda una parte. Muy lindo. Gracias por traernos a estas 3 compañeras que nos muestran otra faceta del ejército de los Andes. Era evidente que mujeres tenía que haber, porque son las que siempre han acompañado a los grandes gestas nacionales. Así que es muy interesante ponerles nombre, ¿no? Sí, después, bueno, tenemos a quienes cosían las banderas, a quienes arreglaban los uniformes, a quienes daban frazadas. Digo, hay un montón de mujeres anónimas que fueron parte de todas esas cuestiones tan importantes en la Revolución, pero que solo han empezado a ser visibilizadas cuando la historia también fue traída a nuestros tiempos por una mujer, ¿no? Entonces, el hecho de reconocernos en parte de la historia también nos da un lugar y de que sí fuimos y somos importantes en esos cambios históricos que nos llevan al día de hoy. La de hoy me gustó mucho. Está bueno traernos a San Martín, un chabón distinto. Uno los pibes dirían, qué chabón bravo este San Martín, ¿no? Es un tipo distinto. Tipo que aún hoy, a unos cuantos años de su muerte. Cientos de años. No sé, si cientos. Epa. Pero vos sabés que hay un pibe. Mirá qué tan fuerte es la figura de San Martín, que hay un pibe que se llama Lorenzo Sartori, que tiene 4 años y ya decidió qué quiere ser en su vida. Granadero. Granadero de San Martín. Si podés ver el video, te mata de amor.
A mí me parece bueno que en esta cuestión de los reconocimientos en la historia, no solo de las mujeres, sino también de los caracteres, de lo que realmente eran cada uno de las personas que participaron de la historia, siempre es bueno reconocer que si bien hicieron algo que nos marcó para siempre, también tenían sus otros lados, ¿no? El no estar de acuerdo y qué pasaba con esos que se rebelaban o que los consideraban traidores, porque siempre, no sé, por ejemplo, podemos hablar de la historia del Chacho, que el Chacho hasta el final se resistió y después lo mataron, ¿no? Entonces siempre hablamos de lo malo del Chacho, pero no de lo otro bueno. Entonces la historia habla de que quienes lo mataron terminaron haciendo justicia porque no era una persona como adecuada para la sociedad. Pero cuando hablamos quizás de San Martín, o de Belgrano, o de Moreno, resaltar sus obras también es bueno, pero también resaltar la otra parte, ¿no? Lo mismo que con Rosas y demás, porque eso también hace la esencia de las personas. Y reconocerlas en su totalidad y no solo una parte, me parece. Está bueno. Estoy de acuerdo con mi compañera. Está bueno. Me comprometo a ver si podemos sacar de la cueva donde está invernando una compañera y amiga que nos ayudaría a pensar todos los modelos historiográficos y cómo esa historiografía mitrista algunos los ponen en lugar de los malos. Me sale de los feos, sucios y malos, y en el otro lugar lo pone a los buenos. Sí, los buenos de la historia generalmente son los unitarios, y cuando uno hurguetea por ahí, los unitarios también hicieron algunas cagadas. Sí, gracias.